Es hora de entrevistas en Palabra que es noticia. Bueno, nuevamente se han conocido casos de inmigrantes que estarían colocando a sus hijos en arriendo para mendigar. Indagatoria que se desarrolla por parte del Ministerio Público de acuerdo a un trabajo exhibido por Chilevisión. Según esta nota, muestra como algunos extranjeros que piden dinero en la calle lo hacen acompañados de menores que no tienen ninguna relación con ellos, a quienes toman, como les decía, en arriendo a otras personas para recaudar más dinero. Vamos a profundizar en esto. Está en línea con nosotros Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que le damos la bienvenida al programa. Marcelo, buen día. Buen día. Hola Antonio, hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bueno, te llamamos para conversar contigo sobre esto y cómo observa esta situación respecto de los datos que entregaba esta nota sobre el presunto arriendo de niños. A ver, mira, esto por lo menos nosotros hemos venido observándolo ya desde el año pasado, que efectivamente habíamos recibido algunas denuncias en Concepción. El diario Concepción había levantado también una investigación al respecto y el Sename había oficiado a la justicia porque se había detectado arriendos diarios de niños del orden de 25.000 pesos que pagaban y cuya fuente era básicamente niños que habían estado en situación de migración irregular, donde sus familias estaban en situación de migración irregular, y habían también personas que los explotaban, que también algunos eran de origen extranjero, pero también habían de origen nacional. Ese fenómeno que ya había comenzado hace alrededor de un año en Concepción, por lo menos que se había hecho visible en Concepción, y las autoridades estaban tomando algunas cartas de poder hacer mesas de trabajo en torno a eso. Hoy día ya también es visible acá en la región metropolitana y evidentemente también ha sido visible en otras regiones. Entonces se está empezando a configurar una situación que es una variante de la explotación infantil, donde finalmente también puede ser efectivamente la antesala de vulneraciones mucho más graves. Y es importante que hoy día la detección temprana opere desde lo que eran antes las OPD, y que hoy día deberían estar instalándose las oficinas locales con dispositivos preventivos que pesquisen de manera inmediata. Generalmente las familias que están en situación de migración irregular, no obstante que los niños tienen derecho a la escolaridad, tienen derecho a la salud, etcétera, muchas veces no acuden a las redes de protección social y por lo tanto los niños tampoco asisten a los colegios, están sin matrícula, no asisten tampoco a las redes de salud, entonces salvo que lleguen en situaciones de extrema gravedad. Entonces finalmente los dispositivos preventivos están fallando rotundamente. O sea, si en el tiempo de la pandemia los dispositivos preventivos estaban básicamente focalizados en la atención en la salud del coronavirus, en la prevención del coronavirus, etcétera, y claramente ya estaban fallando en la detección de otras problemáticas como las que estaban emergiendo a partir de este tipo de situaciones. Hoy día también vemos de que no están los dispositivos para actuar de manera preventiva y de manera temprana. Ahora, explícanos, Marcelo, sí. Explícanos una cosa para poder entender. En general son niños en situación irregular, con padres que están en situación irregular en nuestro país. Sí. Y la pregunta es, aquí con respecto a la migración, ¿qué derechos tiene un niño que es dos casos? Uno, que entró con sus padres de manera irregular, y un niño nacido en Chile de padres migrantes irregulares. Es decir, ese niño tiene derecho a, digamos, todo tipo de prestaciones, de ir al colegio, de salud, etcétera, etcétera. Claro. Y eso pasa que también, porque quizás mucha gente o muchos migrantes no lo hacen porque tienen temor de que ellos, tus padres, pueden ser, no sé, o de alguna manera fichados, por decirlo, no sé cuál es el término, o expulsados, o etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco qué pasa cuando los niños entran, ya sea a las escuelas o a, por ejemplo, un servicio de salud. En territorio nacional, Andrea, y algo que quedó muy claro en la discusión de la ley de garantía, no hay ninguna distinción a los niños que están en el territorio. Por lo tanto, los niños efectivamente tienen derecho absoluto a todos los servicios de protección social, incluidos todos los derechos sociales que están contenidos ahí, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera.
Hoy día también se toman debidos resguardos para los niños que, teniendo una familia en situación irregular, están participando en una matrícula escolar, o están en un colegio, o están o van a un consultorio, etcétera. Ya. No hay, por así decirlo, un riesgo mayor en que los niños puedan acceder a esto, y en general así sucede. Los inmigrantes que, incluso, como les digo, en una situación irregular, ellos han ido a consultorios, han recibido la atención de salud, si los niños están asistiendo al colegio, han recibido su matrícula. Gran parte del sistema público de escolar está adaptado para recibir a migrantes en distintos tipos de condiciones. Ya. Entonces, ¿sabes, Marcelo? Perdona, ayer, ya que lo mencionas, disculpa, hace un par de semanas me tocó hacer un seminario donde estaba el ministro de Educación, el ministro Ávila, y él dijo que en el norte, reafirmando lo que tú estás diciendo, no hay, lo dijo textual, no hay una sola silla para un niño en los colegios, por la presión sobre todo migratoria y los derechos que tienen de ir al colegio y todo lo demás, pero lo dijo así, aquí, no hay una sola silla por la capacidad, digamos, y los flujos migratorios. Exactamente, y eso te demuestra de que el acceso está garantizado para todos los niños dentro del país. Ahora, lo que pasa, una cosa distinta es que tengamos la oferta y tengamos los cupos disponibles, porque claramente tú, por ejemplo, en el sistema de protección, donde llega mucho niño en situación irregular de migración, etcétera, tú te vas a encontrar con que las listas de espera son brutales. O sea, la misma Corte Suprema dio a conocer un 40.000 cupos en listas de espera para los programas ambulatorios, 25.000 niños que están esperando hoy día una atención que es de carácter urgente. Ahora, entonces, claro, efectivamente el derecho está garantizado, está expresado en la legislación. Ahora, Marcelo, pero no ¿qué otro tipo? Necesariamente acompañado por la oferta. Ya, ¿qué otro tipo de, porque tú hablas que esto es una nueva manera de explotación infantil? ¿Qué otro tipo de, digamos, de explotación infantil vemos en la calle? Ya sea nueva o antigua, o que se ha vuelto o que surgió nuevamente, estamos viendo o ustedes están detectando también la fundación. Mira, nosotros, y algo que tú ya conoces, Andrea, nosotros trabajamos en la comisión investigadora de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto de los centros de protección. ¿Ya? Que fue presidida por la diputada Maite Orsini, que básicamente estableció que no existían mecanismos de prevención, que no existía atención temprana ni integral, que era necesario, por ejemplo, un GED de abuso sexual, algo que ahora se está materializando a partir del trabajo que pudimos hacer al interior de la comisión de investigación. ¿Y qué se logró determinar en esa comisión? Que básicamente hoy día no existen cifras concretas de la explotación sexual comercial infantil. Sin embargo, las estimaciones que se alimentan ya desde el año 2004 con el único catastro que se ha hecho hasta la fecha, que en esa época situaba en alrededor de 3.950 víctimas de explotación sexual comercial infantil, principalmente niñas, cerca del 90% son niñas, y además son niñas en edad principalmente también adolescentes. Entonces, uno se encuentra con que hoy día en nuestro país, producto de todos estos fenómenos, la inmigración irregular, el crecimiento económico, el desarrollo de proyectos temporales como en la minería, como en los proyectos energéticos, etcétera, inciden directamente en un aumento en la explotación sexual comercial infantil y no da abasto la oferta. Hay 17 programas que tiene el Sename para explotación sexual comercial infantil y se estima que ahí llegan alrededor de un cuarto de la demanda real. Y estamos atendiendo, en la oferta pública se está atendiendo alrededor de 2.000 niños. Por lo tanto, las estimaciones indican que entre 7.000 y 8.000 niños hoy día podrían estar en explotación sexual comercial infantil. Eso es una cifra brutal. Y además, el daño que se provoca, porque no solamente no se detecta, sino que tampoco se interviene de manera temprana e integral, los pone en altísimo riesgo de muerte. Hablemos también, de otros riesgos que tienen que ver con niños y niñas, porque más que adolescentes, quizá, o adolescentes también,
con respecto al tema del consumo de droga también. ¿Cuáles Sí. también son las cifras de esa que deben ser bastante brutales, me imagino? Hoy día, efectivamente, a ver, solamente para comparar, población general, Chile encabeza a nivel latinoamericano los consumos de alcohol y drogas, particularmente en el caso de la marihuana. Nosotros somos líderes en la región en consumo de marihuana. Sin embargo, cuando tú hablas también de escenarios de altísima vulnerabilidad social, te encuentras con que al interior de los centros de protección el consumo se mantiene alto, o sea, se mantiene sobre el 40, el 50% en consumos de carácter problemático. Y por lo tanto, la atención oportuna para que no se cronifiquen esos consumos no está llegando. Entonces, hoy día, adicionalmente, y uno de los grandes problemas que no son visibles desde la oferta pública, son los niños que abandonan la residencia, abandonan los CREAN, y están a merced de las redes de explotación sexual, están a merced de las bandas criminales y están a merced del narcotráfico. Además de eso, el narcotráfico va introduciendo nuevas categorías de reclutamiento infantil, como por ejemplo los niños zombies, que son niños a los que le entregan droga para que cometan determinados delitos que pueden ir desde el traslado de la droga a participar en algún portonazo, en alguna encerrona, etcétera. Lo que acrecienta el nivel de violencia con que se involucran. Entonces lo que está faltando, Andrea, Antonio, es una agenda temprana de prevención social. Acá eso no se está hablando. Si tú miras la priorización del presupuesto de infancia, la prevención está ausente. Si bien es cierto, se aumentó en 117.000 millones el presupuesto en materia de infancia, principalmente para mejor niñez, lo que se está haciendo es cubrir el mandato que está dando la Corte Suprema y que le está diciendo, ¿sabe qué? Resuelva las listas de espera. Los grandes componentes que tiene el aumento de presupuesto son para dar cumplimiento a las listas de espera en materia ambulatoria, a tener diagnósticos clínicos, porque hay un tremendo cuello de botella en el diagnóstico clínico, pero se reducen los presupuestos para las oficinas locales, se reducen los presupuestos para la oficina de detección de vulneración de derechos, se mantienen los presupuestos, no hay un peso adicional para salud mental, se reducen los presupuestos para la articulación público-privada en la solución de temas de infancia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? No hay dispositivos que, por ejemplo, fiscalicen, garanticen la seguridad, instalen modelos preventivos, etcétera. Entonces, la apuesta, lamentablemente, sigue siendo llegar tarde. No estamos llegando antes. No estamos instalando una agenda de prevención temprana que aborde los factores de riesgo antes que sucedan las vulneraciones que llevan a estas situaciones tan terribles como la explotación sexual, como la explotación laboral, como el consumo problemático de drogas, como por ejemplo la asociación en bandas delictivas, etcétera. Entonces, estamos llegando tarde, las prioridades presupuestarias están solo en resolver problemas, pero no en anticipar los problemas, y tenemos que fortalecer la prevención. La prevención está quedando atrás nuevamente en la propuesta presupuestaria y mientras no tengamos programas preventivos basados en la evidencia a nivel local disponible, va a ser muy difícil que logremos controlar todos estos factores de riesgo que afectan a la infancia. Sin duda. Marcelo, queremos darte las gracias por habernos acompañado esta mañana. Bien relevante, dramático además lo que nos estabas relatando. Marcelo Sánchez es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, que tengas buen día. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo, que estén bien. Adiós. 7 de la mañana con 33 minutos. Déjame, hay mucha gente que nos está escribiendo. Vamos a escuchar una canción ahora. Silvana Troppelman, Silvana Malcavito, saludos. Fernando Lobos, Óscar Oces. Mira lo que nos dice Óscar, ¿eh? Buen día, maestro. Hay que aprovechar de pasar al desayuno. Pues yo puse lo que hablábamos temprano, que hay una invitación al desayuno de la CONAPYME si alguien lo quiere ir a pasar bien, pero dice que cree que en la mañana el coro interpreta a los viejos estandartes. Es que es una locura lo que vas a oír. Bueno. Joan Jett, Bad Reputation, estás en Futuro, la radio del rock.